Guatemala tiene mucho que ofrecer. Vive es un espacio donde redescubriremos cada rincón de nuestro país. Aquí exaltaremos a los guatemaltecos que dan la milla extra. Todos aquellos que hacen del ordinario algo extraordinario. Porque hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Juntos sumaremos en pro de Guatemala. Bienvenido a Vive por República. Cultiva tu mente es tu mayor activo. Yo soy Lourdes Figueroa y es un privilegio estar con ustedes en el segundo podcast de Vive. Hoy tengo a una chapina originaria de Ciudad de Guatemala con 31 años de edad. Ella es Alejandra Said. Tiene un Bachelor en Business en Turismo y Hotelería y también especialización en Resorts y Spas. Ale, un privilegio que estés acá. Gracias, Luli. Es un honor estar aquí también como tu invitada. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tocar temas muy importantes, pero principalmente la inclusión de no videntes. Pero para nosotros llegar a ese tema, primero vamos a conocer a Ale. Ale, yo quiero que tú me cuentes qué fue lo que estudiaste, todo lo que aprendiste estos años en hotelería, en spa, estuviste hasta en Tailandia tomando muchísimos cursos, porque así después podemos conocer cómo surge la idea de Samudra. Ok, Luli. Sí, yo saqué mi Bachelor in Business enfocado en turismo y hotelería. Aprendí un montón de cosas, viví con gente literalmente de todo el mundo. Esto me acercó muchísimo y me abrió la mente como que a diferentes formas de vida o sea, incluso hasta cómo se saluda a la gente, los hábitos que tienen en las diferentes culturas. Y fue así como empecé a tomarle gusto al tema de la relajación y lo importante que es este tema en la vida de todas las personas. De ahí también saqué mi especialización en Resort and Spa. Eso lo hice en Australia, entonces, o sea, continué viajando un poco. Y bueno, ¿verdad? Obviamente todas estas experiencias te van abriendo la mente, también porque la industria del turismo y hotelería es mucho más grande que la de Guatemala en varios países. Y bueno, yo creo que Guate tiene el potencial de sorprender al mundo con todo lo que tenemos aquí. Completamente. Mira, viajar es vivir, muchos lo solemos escuchar, pero realmente hasta que nosotros lo vivimos entendemos el significado. Me imagino que habiendo estado en tantas culturas, como tú bien lo mencionaste, habiéndote enriquecido de todos los temas de turismo, gastronomía, en todos los temas también de lo que es la relajación, cuando estuviste en Indonesia, en Tailandia, la especialidad de el día de hoy tú poder ya dar esos masajes, pero también todo lo teórico que aprendiste, hoy vienes a plasmarlo a Guatemala y tú pones Samudra. ¿Cómo surge Samudra? Pues mira, Samudra, Samudra surge como lo que nosotros proponemos y queremos darle a los guatemaltecos y a las personas que visiten Guatemala es la oportunidad de poder relajarse. Pero ¿qué significa esto realmente? Entrar en el sistema parasimpático, o sea, que nuestro sistema autónomo del cerebro, que está compuesto por simpático y parasimpático, o sea, entre realmente en el estado de relajación, relajación y restauración, que es algo que es con todos los factores de la vida actual, o sea, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre en estas fechas, pues, con todo esto de la pandemia, que mucha gente, pues, ¿sabes? Puede ser que haya perdido empleos, esté teniendo cambios así muy drásticos en sus vidas. Esto genera estrés, ansiedad, que te hace no poder relajarte, no poder tener ese espacio que todo tu cuerpo necesita, todas las células de tu cuerpo necesitan para regenerarse, para descansar, para ahorrar energía, todo esto. Entonces, surgió más que nada por eso. Okay. Eso es como lo explican los científicos, qué es lo que sucede, ¿verdad? A la hora de relajarse realmente. Cuando nosotros pensamos en masajes, en relajación, pensamos que no es una necesidad básica, porque pensamos en un momento en el cual nosotros queremos estar libres de toda preocupación, pero más que todo recibir un placer táctil.
Pero realmente, como tú mencionas, la relajación va más allá de eso, trasciende. La relajación no solo es el momento del masaje per se, sino que viene de tener una sana alimentación, de también nutrirnos adecuadamente con toda la información que recibimos todos los días. En esta época que estamos viviendo una pandemia, tristemente las noticias son más negativas que positivas allá afuera. Nos rodeamos de mucha información que nos puede llegar a sacar de nuestra zona de confort y de nuestra zona en la cual sentimos que tenemos todo controlado. Llevábamos años en nuestro trabajo, nuestra familia, quiera que no, ya era una vida cotidiana en la cual nosotros ya la podíamos manejar. Pero ¿qué pasa si cambiamos de trabajo? Si después la sociedad no empieza a trabajar y a funcionar como lo hacía habitualmente y como venimos trabajándolo. El pasar esa desestructura genera estrés. Ya de por sí en la vida diaria, aunque tuviéramos esa estructura, hay momentos de estrés que los determinan, ¿verdad? Y que son explosivos en nuestra vida, como problemas familiares, problemas de vicisitudes, etcétera, etcétera. Pero cómo nosotros logramos un momento de relajación, paz y equilibrio, eso es lo importante. Samudra no solo es una empresa en la cual, ya vamos a ver más adelante, no es cualquier lugar de masajes porque es un lugar donde se integra a personas no videntes, pero también es una empresa que tiene muchísimos fundamentos, que tiene muchísima teoría y todo eso se vive en esta experiencia. ¿Cómo surge el nombre Samudra? ¿Por qué Samudra? Samudra significa el encuentro de las aguas o el espíritu del agua en sánscrito antiguo. Ok. Yo viví en Indonesia muchos años, 7 años, estuve trabajando ahí y como que en mis vacaciones y así era cuando hacía los viajes a Tailandia, aprender a meditar, aprender los diferentes tipos de masaje que aprendí, pero siempre encuentro en el agua, especialmente, obviamente el encuentro de las aguas final de todos los ríos, de todas las masas de agua, pues todo va a desembocar al mar, ¿verdad? Completamente. Y en el mar es donde yo por el agua salada como que uno flota, entonces ese como flotar sin gravedad, en eso fue lo que yo me inspiré, eso es el sentimiento que me gustaría transmitir a la hora de nosotros entregarle un masaje a alguien, como que el flotar sin gravedad. Es el estado en el que quieres que permanezcan. Exacto, o por lo menos que logren entrar en ese estado para poder, porque con que pases ahí 1 minuto, 2 minutos, tu cuerpo se regenera impresionantemente, ¿verdad? Entonces, solo lograr que ellos lleguen a este estado, esa es como nuestra meta, se podría decir. Qué interesante la correlación, el mar, la relajación. Pero ahora vamos a entrar al tema principal, que es la inclusión de no videntes. ¿Qué es la discapacidad visual? La discapacidad visual se produce cuando la percepción visual está alterada o impedida, ya sea por pérdida de la agudeza visual o por la restricción de un campo visual. Según el grado de dificultad para captar la información visual, podemos diferenciar entre personas con una pérdida o disfunción parcial, que puede ser más o menos grave, o personas con una pérdida total o ceguera. Hay personas que ya nacen sin el poder de ver, sin la vista. Hay personas que se va incrementando esto y hay personas que permanecen pudiendo ver solo paralelamente, pero no todo. ¿Por qué es esto importante? Ale, en Samudra, se dan los masajes con personas no videntes, parciales e imparcialmente, ¿correcto? Y lo que a mí me llama muchísimo la atención es que yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Ale justamente en el mar. Ellos dan masajes en la ciudad, ya luego vamos a dar las redes sociales para que todos puedan vivir esa experiencia, pero la experiencia de vivirlo en el mar, mientras a mí me estaban dando el masaje, yo me ponía a pensar en esa persona que me estaba realizando el masaje y yo decía, a ellos se les agudizan todos los sentidos. Solemos escuchar que si cerramos los ojos vamos a escuchar un poco mejor, pero realmente cuando nosotros permanentemente no tenemos la vista, sentimos más, olemos mejor, etcétera, etcétera. Y qué mejor que vivir esta experiencia, llevar a alguien no vidente a cumplir su trabajo en un lugar donde puede escuchar las olas del mar, sentir el viento, sentir la arena. Todo conjuega para hacer un momento perfecto.
Bueno, las necesidades especiales de las personas con discapacidad visual. Tú trabajando con personas no videntes, sé que me podrías contar un sinfín de historias, pero principalmente yéndonos a todo lo práctico, ¿qué me podrías tú decir que son las capacidades que ellos tienen más allá de nosotros? Como tú lo dijiste, al haber una pérdida de alguno de los sentidos, los otros sentidos se agudizan más. Uh-huh. Y bueno, en Japón, por ejemplo, si tú vas a la mejor escuela de masajes en Japón, los maestros, todos o la mayoría, o tienen discapacidad visual o son no videntes, o sea, no ven para nada. Okay. Y sí hay una correlación como que de donde vienen los masajes, que es Asia, sí hay como cierto prestigio hacia los masajistas que tienen discapacidad visual y sí es como realmente lo pueden llegar a hacer mejor que muchas personas. Incluso una de nuestras masajistas hasta toca música en el Conservatorio Nacional de Guatemala, toca el clarinete y ese es otro ejemplo de cómo sus otros sentidos compensan esta pérdida de uno de los sentidos, ¿verdad? Totalmente. Sí, ¿qué más te puedo decir? No, ahí podríamos hablar y profundizar muchísimo, pero lo interesante, y yo doy fe, les quiero decir que sí, realmente se siente muy diferente. Sienten más, le da como más calma, te transmite muchísimas cosas. Realmente el que tú hayas puesto esta empresa a mí me hizo reflexionar muchísimo, porque ya hemos escuchado la inclusión y hay pocas empresas hoy en Guatemala que aplican esta inclusión. A mí me gustaría hablar un poco más a profundidad del tema. Nos hemos puesto a pensar cómo nosotros nos podemos comunicar con esas personas. Nosotros creemos que es un pequeño porcentaje de la población, pero realmente son más de los que pensamos. Ellos, la única manera en la que se pueden comunicar, los ciegos solo pueden leer textos escritos en el sistema de escritura braille. ¿Cuántas cosas hay en braille? Casi nada. Casi nada. ¿Cómo nosotros nos comunicamos cuando vemos a una persona no vidente? También lo vamos a hablar después. Pero algo que me llama mucho la atención es que la responsabilidad es de todos. No solo de una empresa, no solo, por ejemplo, también vamos a tener a otra invitada, Cristina Mazanet, que ella aplica la discapacidad en un restaurante. Le da trabajo a todas esas personas. Una historia muy linda que va a estar en podcast también de Vive. Pero la responsabilidad es de todos, facilitar la inclusión en las personas con discapacidad visual en un mundo que cada vez los medios digitales o las cifras de todo lo que nosotros vemos en el Internet es mayor. ¿A qué me refiero? No es lo mismo estar en un mundo anterior en el cual nuestra vida cotidiana se basaba solo en lo que nosotros teníamos presencial. Ahora todas las conversaciones tienen algo que ver con las redes sociales, con lo que vemos afuera. ¿Cómo nosotros le transmitimos esa información a esa gente no vidente? Sí, de hecho, gracias a la tecnología hay varias cosas que podemos hacer ahora. O sea, hay programas de computación y de teléfono que el mismo teléfono, o sea, ellos se ponen sus audífonos y el teléfono les dicta lo que les han escrito antes. Y ellos pueden hablarle al teléfono y el teléfono escribe. Bueno, esto también lo hacen cualquier persona, ¿verdad? O puedes mandar voice notes en vez de mandar mensajes de texto o cosas así. Pero la tecnología creo que sí ha venido a abrir un campo más allá. O sea, como tú dices, si fuera un texto escrito, un libro, una etiqueta de algo en una tienda, un brochure, sí necesitaríamos que todo estuviera escrito en braille, pero al digitalizar las cosas, para las personas que tienen discapacidad visual, sería el audio lo que lo compensaría. Completamente. A mí me llama la atención porque nosotros desconocemos el tema. Creemos que lo tenemos controlado, pero realmente lo desconocemos. ¿Qué haría usted cuando se encuentra con una persona que tiene discapacidad visual? Las personas con discapacidad visual, algo importante es que no tienen especiales problemas para comunicarse de forma oral. Pero nosotros cuando vemos a alguien no sabemos cómo reaccionar. Hay veces lo solemos tratar muy distinto. Eso también puede llegar a ser ofensivo para ellos. Claro, es raro pues para ellos. Completamente. Yo les quisiera dar un par de consejos que estuve investigando y anoté los que yo considero que me gustaría aplicar en mi vida. Antes de iniciar una conversación, tenemos que
tomar en cuenta el tono de nuestra voz. Si a ellos no les resulta familiar, si no los conocemos, acercarnos con cuidado. Presentarnos, hablarles en un tono de voz agradable para ellos. Sí, imagínense, para nosotros que no tenemos esa discapacidad, si alguien de la nada nos toma por sorpresa y nos habla fuerte, nos asustamos. Imagínate tú desconocer lo que está a tu entorno y que te salga alguien con una voz fuerte. Después también, si hay más personas participando en la conversación y hay más personas alrededor, describirlo. Tratar de la mejor manera posible de que ellos logren entender el contexto o la situación en la que estamos. Estamos 5 personas, comunicarnos y que sea bastante agradable, ¿verdad? Cuando nos despidamos, avisar que nos vamos a despedir. Lo que sí sabemos y que solemos hacer la mayoría es ayudarlos para bajar, ayudarlos para subir, pero muchas veces damos por sentado que ellos realmente tienen noción de dónde están y no es así. Procurar hablarles con una corta distancia, tener cuidado que no hayan ruidos o interferencias. Las personas con discapacidad visual o cualquier otra necesitan sentirse tratadas con normalidad. Y a eso era donde yo quería concluir. Ok. Si querés, puedo agregar un par de cosas más que creo que son importantes, ya que, o sea, los que les interesa el tema, si alguna vez ven que alguna persona que tiene discapacidad visual quiere cruzar una calle, tú no la tomas del brazo a ella, sino que le ofreces tu brazo y ellos te agarran del codo generalmente y así cruzan. O sea, ellos se pueden soltar cuando quieren, se pueden agarrar cuando quieren. Esto les da mucha comodidad a ellos. Y se sienten con más confianza. Y se sienten con más confianza, exactamente. Y otra cosa que solemos hacer las personas que tenemos visión o el sentido de la vista es que decimos como que, esto, aquello, que son 2 palabras que para ellos no tienen ningún sentido. Exactamente. No significan realmente nada porque no saben a qué te puedes referir. O cuando tú les entregas algo o intentas darle la mano, tienes que tú buscar la mano de ellos. O así como, te voy a dar algo en la mano. Se lo tienes que decir para ponerlo en su mano, ¿verdad? Exactamente. Ellos se tienen que sentir muy cómodos con lo que está ocurriendo. Tenemos que tener cuidado con sustituir en la medida de lo posible los gestos por palabras. Como tú bien lo mencionaste, esto o aquello. Ese es solo uno de tantos ejemplos. Pero nosotros solemos decir cuando hablamos un montón de cosas que nosotros sí conocemos, pero ellos no. Entonces, tratar de explicarlo lo mejor posible. Algo también interesante es que en la mayoría del mundo ya existen muchísimas posibilidades para que puedan transcurrir con normalidad en el metro, en el asfalto, en las aceras, etcétera, etcétera. Pero acá todavía no lo aplicamos en oficinas, como subir el elevador, cuando se tocan. Hay personas que no se les nota la discapacidad visual porque físicamente se ven muy normales a la vista. La mayoría de las personas no videntes, nosotros creemos que se les va a notar en los ojos. Pero, por ejemplo, tú tienes a una de tus trabajadoras que a ella, si nosotros no supiéramos, no nos daríamos cuenta. ¿Cómo podemos hacer para notarlo? Bueno, mira, yo trato de siempre decirle a la gente antes de llegar, o sea, explicarles que son personas que tienen discapacidad visual y dejar que su curiosidad me pregunten cómo tratarlos, etcétera, etcétera. Pero en verdad, la mayoría de veces, como tú decís, no se nota a simple vista. Una fácil sería si está utilizando el bastón, que por lo general si están en ambientes desconocidos van a usar su bastón. Y bueno, ahí sí ya está claro que son personas que tienen cierta discapacidad visual o que no pueden ver, ¿verdad? Del todo. Pero algunas personas que han pasado por rehabilitación para volverse a integrar a la sociedad y tienen su ruta ya fija, ya la conocen y todo esto, pues probablemente se sienten confiados de no usar ese bastón. Entonces ahí es un poco más difícil de darte cuenta y en verdad no hay como una receta para decir así te darías cuenta si uno no está realmente consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor, así muy...
Completamente. Estar un poco más alertas cuando nosotros lleguemos a conocer a estas personas y tomar en cuenta que la gente discapacitada en cuanto a la vista necesitan conocer a través del tacto. El tacto se podría decir que son sus ojos, ¿verdad? Totalmente. Porque es con lo que ellos van a notar la distancia en la que están las cosas, la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Samudra es un espacio en el cual no videntes te dan masajes, llegas a sentir la relajación, pero sobre todo la integración de nuestro prójimo. No ser indiferentes a lo que vive la mayoría de gente a nuestro alrededor y también intentar nosotros cada día conocer más acerca de estas discapacidades para poderlos integrar a la sociedad con normalidad. Exactamente, o sea, la discapacidad visual es una de tantas discapacidades que existen. Existe discapacidad auditiva, personas que no pueden caminar, o sea, existen tantas cosas en realidad y es súper importante que ahora que integrar a todas estas personas a la sociedad para que nuestras sociedades sean más sostenibles. Es la única forma de romper ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque al venir una persona que tiene, por ejemplo, discapacidad visual, obviamente en la mayoría de casos en nuestro país, lastimosamente, no pueden conseguir trabajo, no pueden, por lo que genera más pobreza, y la pobreza viene a generar otra vez discapacidad. La mayoría de enfermedades de los ojos es resultado de alguna bacteria o algo que pudo haber entrado en el ojo de un bebé y al no darnos cuenta, al ser descuidados, al dejar alguna infección o algo, esto en los años posteriores, o sea, en los años siguientes puede generar pérdida de la visión, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando ves que es un círculo vicioso y no solo es el caso de la discapacidad visual, sino que hay muchísimas que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, al nosotros integrar a estas personas en nuestra sociedad, a reconocerlas, a decir, miren, ustedes pueden hacer esto mejor que nadie, les estás dando el chance a que no se repita la historia. Completamente. Samudra presenta una oportunidad para todas las personas no videntes. Si me están escuchando, conocen a alguien que no tenga trabajo y tiene esta discapacidad, siéntanse libres de escribir a las redes sociales de Vive, @republica.vive, y de Samudra. En Instagram los encuentran como Meet, MEET_Samudra. O también Ale_Oceans. En Facebook está como Ale Said Meet Samudra. Y para todos aquellos que quieran vivir la experiencia y darle trabajo a esta fuente de ingreso para esa parte de la población que tiene discapacidad visual, será un placer recibir todas sus llamadas. Y vamos a seguir teniendo información de Samudra. Nos fuimos al mar, recibimos un masaje, conocemos más a todas las personas que integran esta linda empresa. Y esta es solo una empresa más de una guatemalteca que no ha sido indiferente al sufrimiento de nuestro prójimo y que día con día lucha por hacer algo para ayudar a estas personas. Un privilegio que estés acá, Ale. Te agradezco lo que estás haciendo por este nicho en nuestra sociedad y te incito a que sigas adelante. Eres un gran ejemplo para mí y me dejaste reflexionando muchísimo y estoy segura que también a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Los espero con más información. Yo soy Lourdes Figueroa. Fue un privilegio haber estado con Ale Said el día de hoy y no se pueden perder toda la información. Vamos a tener una nota periodística con Ale y también un detrás de cámaras en el mar. Que tengan feliz día. Feliz día. Gracias, Luli. Un placer.